Muy buenos días con todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Cáncer de Pulmón, lo que debes saber, dirigida por nuestro ponente, el doctor José Luis Salinas Paz, médico asistente del Servicio de Oncohematología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, indicarles que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor Salinas. Le damos el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. ¿Se escucha? Ah, ya. Perfecto. Buenos días. Primero dar las gracias a Telesalud por esta oportunidad y por tratar de llevar algunos datos importantes de lo que se debe saber mínimamente en esta enfermedad, que es el cáncer de pulmón, sobre todo en este mes que se conmemora la lucha contra el cáncer de pulmón. Mi nombre es José Salinas Paz, soy médico oncólogo dedicado a tratar tumores de tórax, trabajo en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Entonces, básicamente la intención de esta charla es dar información eh, eh, general, pero en el contexto para tener datos específicos para entender la enfermedad y qué podemos hacer al enfrentar esta epidemia y este problema de salud que tiene el mundo, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Este es el índice que vamos a tocar. Y bueno, rápidamente, el cáncer de pulmón no es algo nuevo. El cáncer de pulmón tiene ya muchos años en ser estudiado, diagnosticado ya antes de 1900, pero en 1912 es donde vemos el primer papiro por Adler, quien fue el que evaluó una paciente con esta enfermedad y fue la primera publicación que se realizó de un cáncer de pulmón, esto en la Universidad de Columbia. Muy importante saber porque después de esta publicación que se mencionó anteriormente, ya empezaron a haber muchos más diagnósticos. De hecho, que se multiplicaron los diagnósticos de cáncer de pulmón y se hizo más común, ¿no? Lo que no se conocía un siglo antes, ya para este siglo, para la Primera Guerra Mundial, ya se tenían muchos casos de cáncer de pulmón. Entonces, con el pasar del tiempo se trató de buscar cuál era el origen o cuál era la causa de esta epidemia, el cáncer de pulmón. Y un- una investigación muy conocida por la Universidad de Oxford, realizada por los epidemiólogos Hill y Dole, que realizan básicamente un estudio de cortes para evaluar el impacto, el riesgo que conlleva el uso del tabaco. El uso del tabaco en relación a adquirir cáncer de pulmón, ¿no? Entonces sabemos que el tabaco fue llevado de América a Europa, donde se hizo popular su consumo y por algo de 400, 500 años, los mayores consumidores fueron los europeos. Y básicamente se vio este aumento eh, de los casos de cáncer de pulmón. Entonces, en este estudio, Hill y Dole establecieron el riesgo que conllevaba ser un fumador y la relación con el cáncer de pulmón. Entonces, ya con estos datos, que eso pasó hace más de 50 años, ¿no? De 70 años para ser exactos, hubieron otros estudios también que tuvieron los mismos resultados y que aseveraron los hallazgos encontrados por estos dos epidemiólogos en relación al factor de riesgo que llevaba el consumo de cáncer de pulmón. Entonces ya se tenía ese dato que el cáncer de pulmón estaba estrechamente relacionado a la aparición, el consumo de tabaco estaba estrechamente relacionado a la aparición del cáncer de pulmón. Es por eso que ya a finales del siglo pasado y a inicios de se hacen estudios muy importantes para tratar de ver cuál es el método de screening, el método de detección
temprana para para este tipo de neoplasias. Entonces es que salen dos estudios muy importantes, el estudio NLST 53454 y este otro estudio para evaluar si la tomografía de baja dosis era el mejor método de screening en cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, estos dos estudios fueron positivos. Sin embargo, hay dos cosas resaltantes que se tienen que saber, ¿no? Uno, que la población de este estudio fue una población muy específica. Si hacemos un contrapunto con con el screening que se realizó en cáncer de mama con la mamografía que cambió eh, la evolución del cáncer de mama, la población que inició los estudios de mamografía como screening era una población eh, de un nivel alto, de un nivel socioeconómico y cultural alto. En estos estudios, el nivel socioeconómico y cultural es mayor aún. No es en una población común y corriente que las que tenemos, sino que es una población con un nivel socioeconómico y cultural alto y son básicamente personas fumadoras, ¿no? En los que se realiza la tomografía de baja dosis y donde se encuentra que sí se puede detectar nódulos menores de 1 centímetro y mayores de 7, 8 milímetros, eh, y se puede dar algún tratamiento, o perdón, se puede dar alguna estrategia de diagnóstico en este caso, ¿no? Lamentablemente, en algunos países sí se ha hecho más popular, se ha establecido como método de screening. Sin embargo, en los países que se ha tratado de considerar, de implementarlo como una política de salud, eh, no ha sido del todo viable, ya que se necesitaría eh, tomógrafos y un rendimiento de tomografías y un uso de tomografías que no se equipara a lo que se tiene en el sector público. Entonces, no es del todo reproducible, pero sí es algo que se aconseja y que tiene evidencia científica que su uso puede ayudarnos a detectar tempranamente el cáncer de pulmón. Un estudio español donde vemos cuál es el consumo de tabaco y la exposición al tabaco, ¿no? Sobre todo en esto que vemos en ambos sexos, en hombres y en mujeres. Aquellos que fuman entre 1 a 9 cigarrillos, los que fuman entre 10 a 19 cigarrillos y aquellos que fuman entre más de 20 cigarrillos, lo que ya actualmente se dice el fumador pesado, ¿no? Pero ahora se ve en el número de cigarrillos que se fuma al día, ¿no? Entonces, podemos ver en la población entre los varones y mujeres que a medida que ha pasado el tiempo hay una tendencia en que las mujeres fumen más y a temprana edad también, ¿no? Esto es muy importante y se suma a esto el consumo actualmente que se está elevando en todas partes del mundo de los dispositivos eh, para ingerir nicotina y tabaco eh, eh, en VAP, los vapor, ¿no? Estos dispositivos que usan ya no el cigarro de combustión, ¿no? Que por mucho tiempo fue el que más se usó, sino los vapeadores, ¿no? El VAP que actualmente su uso es masivo, sobre todo en población joven. Entonces, con todos estos datos que ya se tenían, la OMS ha encontrado unos métodos para hacer que se reduzca el consumo de tabaco. Y de hecho que sí han sido exitosos, no en todas partes del mundo, pero sí en los países donde se ha implementado, se ha tratado de implementar políticas que disminuyan el consumo de tabaco. Y básicamente este método es el Empower, que tiene estos 6 parámetros: M de monitoreo, monitorizar las poblaciones en riesgo; ambientes fuera
de humo, sin humo, y eso son políticas de Estado, de tratar de que se prohíba el consumo de tabaco en ambientes cerrados y en ambientes en general públicos, eh, o los servicios o eh, este, eh, métodos para abandonar el tabaco. Uno de estos precisamente fue los cigarrillos electrónicos, pero se le dio otro contexto. Eh, el empaquetado y etiquetado es muy importante y en este caso siempre que lleven el riesgo que conlleva consumir tabaco en relación al cáncer de pulmón y a otras enfermedades asociadas. La E, las prohibiciones sobre la publicidad y la promoción masiva de tabaco y nicotina. Y por último, R, el aumento de los impuestos al tabaco. Entonces, los que han implementado estas medidas, sobre todo el país de Brasil, que ha implementado las 6 medidas, ha tenido una reducción muy importante del consumo de tabaco y con ello también los casos de cáncer de pulmón. ¿No? En América Latina, el que ha tenido mayor éxito con estas políticas de Estado y estas políticas de salud, sobre todo, ha sido el país vecino de Brasil, ¿no? Entonces, ya hablando de la epidemiología, importante es saber que el cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer, ¿no? Entonces se convierte en la neoplasia maligna más letal que se ve en cáncer, ¿no? Es importante saber que el 75% de pacientes se presentará con enfermedad avanzada. En nuestro medio es así, quizá en otras realidades las cifras pueden disminuir un poco más, pero en general la enfermedad metastásica acá y localmente avanzada es el tipo de presentación más frecuente en pacientes con cáncer de pulmón. El diagnóstico, el cáncer de pulmón, más del 50% de los pacientes son de 65 años y más del 30% de 70 años. Esto es importante saber porque epidemiológicamente nos indica que la exposición, sobre todo en este caso al tabaco o a otras sustancias que producen inflamación crónica del pulmón, con el tiempo nos va a llevar a desarrollar un cáncer de pulmón por múltiples pasos fisiopatológicos que no vienen al tema, pero es importante saber que la inflamación crónica lo que causa es un deterioro, una fatiga de nuestro sistema inmunológico con la consecuente aparición de nuevas mutaciones que van a, básicamente lo que van a hacer es crear genes promotores de tumores o llamados también oncogenes, que van a estimular vías de señalización intracelular con el objetivo de proliferar, disminuir la apoptosis, aumentar la angiogénesis y incrementar esos mecanismos de evasión inmunológica propios del tumor. Para fines prácticos y como un gráfico, básicamente como un método de enseñanza, el cáncer de pulmón lo podemos dividir en dos tipos de cáncer de cánceres. Cáncer de pulmón de células pequeñas o microcítico o outcell, que conlleva más o menos el 15%, que es en su, es el menor de las cifras menores, ¿no? Solo indicar que son los más sensibles a la quimioterapia. Y el otro grupo lo conforma el cáncer de pulmón de células no pequeñas, ¿no? Dentro de estos, el cáncer de pulmón de células pequeñas, el 38% de casos se debe a adenocarcinomas, el 20% a carcinomas epidermoides y otro porcentaje a otros subtipos menos frecuentes, como carcinoma de células grandes y otros tipos de cáncer de pulmón, pueden ser mesenquimales, sarcomas y otras variedades menos frecuentes. Sin embargo, estos dos tipos histológicos de cáncer de pulmón de células no pequeñas, tanto el glandular como adenocarcinoma como el epitelial, el epidermoide, son los más frecuentes.
De hecho, este porcentaje ha virado con el tiempo. Hace unos 30 años aproximadamente era al contrario, el cáncer de pulmón de tipo epidermoide era el más frecuente. Y actualmente el cáncer de pulmón de tipo adenocarcinoma es el más frecuente. Y esto se debe sobre todo a la relación del tabaco con el cáncer de pulmón de células no pequeñas de tipo escamoso o epidermoide, donde el consumo de tabaco realmente era mucho, mucho más masivo hace unos 20, 30 años. Actualmente ya existe una actualización del estadiaje del cáncer de pulmón porque, como les comentaba, el cáncer de pulmón se diagnostica sobre todo en etapas avanzadas. Este año se ha hecho una actualización de la clasificación para estadiar el cáncer de pulmón TNM, la novena edición, donde básicamente hay algunos pequeños cambios, sobre todo en catalogar a los pacientes con metástasis, ¿no? Se ha catalogado a M1A con compromiso contralateral, nódulos contralaterales, o efusión pericardia, M1B con una lesión extratorácica y M1C con múltiples lesiones extratorácicas o multiórganos, ¿no? Entonces, como sabemos, el TNM es una clasificación que aparte que nos da el estadio del cáncer, también nos da el pronóstico de cómo se va a comportar esa enfermedad y cuál va a ser su sobrevida. Ya hablando de cómo ha sido la evolución para el cáncer, para el abordaje de las estrategias terapéuticas del cáncer de pulmón, esto es realmente la parte más interesante, sobre todo con el advenimiento de la biología molecular, de la genética, sobre todo de la genética, cómo ha ido avanzando las estrategias para enfrentar a un paciente con cáncer de pulmón. Si hace 40 años, hace 30 años, el mejor tratamiento para pacientes con cáncer de pulmón avanzado era el soporte, los cuidados de soporte o el tratamiento paliativo. Actualmente, el tratamiento de pulmón ha cambiado, ha dado un giro total de 180 grados. Entonces, esos pacientes que que solo se les ofrecía por los años 90 y antes de los 90 cuidados paliativos que prácticamente vivían entre 4 a 6 meses. Uno de los primeros estudios donde se evalúa el potencial de dar quimioterapia versus los cuidados de soporte fueron positivos. Uno de los primeros estudios fueron positivos y se vio que el dar quimioterapia podía aumentar la expectativa de vida en estos pacientes, no solamente en sobrevida general, sino también en el tiempo en que la enfermedad podía aumentar, a lo que nosotros llamamos tiempo de progresión de enfermedad. Más adelante, ya por el año 2000, la doctora Schiller, una gran profesora, hace un estudio muy interesante, ¿no? Donde evalúa el tratamiento en base a una droga que se usa a un citotóxico que es el platino, ¿no? Ya sea cisplatino o carboplatino, que se convierte en la piedra angular del tratamiento para cáncer de pulmón para esa fecha y lo asocia a diferentes tipos de quimioterapia, ya sea a un taxano como paclitaxel o docetaxel o a gemcitabina o vinorelbina. Entonces, este estudio, como vemos en las curvas de Kaplan-Meier, en las curvas de sobrevida, estas curvas se entrelazan una con otra, ¿no? No hay diferencia significativa y con esto queda establecido durante los años 2000 que el tratamiento, el mejor tratamiento que se podía dar y el gold estándar para esa época era el tratamiento de quimioterapia en base a una dupleta basada en platino, ¿no? Ya posteriormente se evaluó que con los avances de la genética, que algunos pacientes con cáncer de pulmón expresaban anomalías genéticas. Y una de las primeras en encontrarse básicamente fue el EGFR, posteriormente se encontró ALK, el ROS1, y posteriormente se encontraron otros biomarcadores que
fueron mejorando las sobrevidas de enfermedad. Ya entre los cuidados paliativos ya teníamos con una quimioterapia simple 6 meses, con el estudio de Schiller 8 meses, ya con los primeros EGFR en sobrevida libre de progresión, digo, ya teníamos 10, 12 meses y poco a poco se ha ido aumentando la sobrevida. Ya con la inmunoterapia, que fue lo último que se descubrió, ya se aumentaba la sobrevida en 20 meses. Actualmente, los pacientes con esta anomalía genética, esta traslocación de la quinasa del linfoma anaplásico, ALK, pueden llegar a vivir hasta 80 meses. Entonces, es como ha ido desde los años 60, cómo ha ido evolucionando el tratamiento en oncología y ha mejorado no solamente la calidad de vida de los pacientes, sino también el tiempo a la progresión y llegando a sobrevidas, a unas medianas de sobrevida global hasta de 38 meses en general, con tratamientos de primera y de segunda línea. Una tabla más donde podemos observar el avance del cáncer de pulmón, ¿no? Desde los Best Supportive Care, ¿no? Los mejores cuidados de soporte que daban 2 a 4 meses de sobrevida, la dupleta en platinos de 6 a 8 meses de sobrevida libre de progresión, ya platinos asociado a Pemetrexed, 10 meses como comentaba, ya cuando se decide tratar con anticuerpos monoclonales, dependiendo sobre todo si había esa carga mutacional, sobre todo con mutaciones sensibilizantes, a las que con solo una pastilla podías lograr respuestas muy, muy buenas y mantener al paciente sin exponerlo a una gota de quimioterapia. Esto cambió la historia para el cáncer de pulmón. Posteriormente, ya con el mantenimiento con alguna de estas drogas, se podía llegar hasta 16 meses. La terapia dirigida nos da 24 a 28 meses, ya con la inmunoterapia hasta 30 meses. Y como les comentaba, actualmente hay estudios actuales que como en mutaciones LK nos puede dar hasta 80 meses. ¿No? En inmunoterapia es importante saber que aquellos pacientes que tienen el ligando de muerte celular programada o PDL1 mayor a 50% serán los pacientes que más se beneficiarán de este tratamiento innovador que es la inmunoterapia. Quizá hay algo importante que se tiene que saber en lo nuevo en el tratamiento de cáncer de pulmón y es bueno conocerlo, saberlo y también expandir este conocimiento, llevarlo a todos los niveles de atención. Saber que existe una mutación en cáncer de pulmón que puede hacer que ese paciente tenga una evolución muy favorable, ¿no? Que cambie su vida y que con una pastilla que tome, puede lograr una calidad de vida y sobre todo sobrevida global y sobrevida libre de progresión muy alentadoras. Y esa mutación es la mutación del EGFR. El receptor del factor de crecimiento epidérmico es una proteína que se encuentra en la membrana de la célula neoplástica. De hecho, su descripción, gracias a su descripción, se ganaron el premio Nobel Stanley Cocking y describió que esta proteína era codificada por unos genes que se encontraban en el cromosoma 7, ¿no? En el cromosoma 7, desde los exones 1 al 26, codificaban determinadas partes de la proteína desde su porción extracelular, su porción intramembrana y su porción intracitoplasmática. Entonces ya teníamos ese conocimiento que muchos de los pacientes con cáncer de pulmón sobreexpresaban este receptor, pero ya cuando se hizo análisis moleculares más exhaustivos, se vio anomalías a nivel ya de los exones, sobre todo aquellos exones que codifican la porción intracitoplasmática que tiene la actividad de tirosina quinasa y que activa las vías de señalización celular, ¿no? Entonces, estos exones que iban del exón 18 al exón 21 eran los responsables de codificar las proteínas para la transcripción de este segmento del receptor del factor de crecimiento epidérmico. Y sobre todo se encontraron dos que eran las proteínas o las porciones que hacían
que dar un tratamiento con inhibidor de tirosina quinasa sería la mejor opción, sobre todo la mutación del exón 19, ¿no? La deleción del exón 19 y la mutación de L858R del exón 21. Estas dos mutaciones, desde a mediados de los años 2000, 2005, 2010, fueron los primeros estudios en aparecer, que fueron catalogados como biomarcadores que tenían, que impactaban sobre todo en el pronóstico del paciente, ¿no? Y eran marcadores pronóstico y predictivos, porque te predecían que este tipo de paciente con esta mutación iban a responder de manera espectacular al tratamiento con una pastilla que es un inhibidor de tirosina quinasa, que básicamente se mete en el bolsillo de unión al ATP y evita la fosforilación, evita que haya esa señalización celular y lo que conlleva a la disminución de la proliferación de la célula neoplásica. Entonces, esto fue un descubrimiento que cambió la vida y cambió el modo en el que veíamos a un paciente y en el modo en que tratábamos a un paciente, ¿no? Se dejó de lado la quimioterapia convencional que se daba por mucho tiempo, con las secuelas, con los efectos adversos propios de la quimioterapia, y con esta nueva pastilla que, si bien tiene un mucho mejor perfil de toxicidad, también tiene algunos efectos, pero que son más llevaderos, ¿no? Sobre todo la parte de los efectos adversos a nivel de la piel, ¿no? Erupciones maculopapulares, rash, que se pueden controlar con emulsiones, cremas, o dejando descansar al paciente por unos días y volviendo a retomar mientras este paciente se adapta al nuevo tratamiento. Entonces, esto fue una revolución, ¿no? Posteriormente, ya se encontraron muchos. En la última década, cáncer de pulmón ha sido el modelo de cáncer para evaluar alteraciones genéticas, mutaciones, translocaciones, transducciones y muchas sobreexpresiones, amplificaciones, ¿no? Entonces, cáncer de pulmón fue un modelo para las otras neoplasias, y es por eso que cáncer de pulmón es una de las neoplasias más estudiadas y donde se conocen múltiples anomalías, aberraciones genéticas, y para muchas de estas existen blancos terapéuticos, ¿no? Como el EGFR que les acabo de comentar, la quinasa del linfoma anaplásico, la mutación del ROS1, la mutación del RET, la mutación del ER2 como en cáncer de mama, la mutación del MET o del NTRK. Y todas estas mutaciones, como vemos en el gráfico de la izquierda, tienen un blanco terapéutico. Por ejemplo, en el EGFR, la droga de elección actualmente es el medicamento osimertinib, que te da un tiempo hasta la progresión de casi de 19 meses, lo que es el tiempo de la progresión más alto que se tiene en este tipo de pacientes, ¿no? O en el caso del ER2, que se puede usar, que esto aparece más en cáncer de mama, pero puede aparecer en cáncer de pulmón, y se usa también un inhibidor de tirosina quinasa anti-ER2, ¿no? O el ALK, de los más frecuentes, o de los que tiene mayor impacto, ¿no? Inhibidores de tirosina quinasa anti-ALK, como el primero, que fue el crizotinib o el ceritinib, brigatinib, actualmente el alectinib y el lorlatinib, que son las estrategias terapéuticas anti-ALK que han dado mayor sobrevida global y sobrevida libre de progresión, lo que nunca se había visto en cáncer de pulmón, que un paciente te viva 6 años, eso, 6, 8 años, eso ni Schiller se imaginaba, ¿no? Entonces, muchas de estas moléculas son potencialmente bloqueables, y con esto podemos controlar la enfermedad mucho tiempo. Hay otro campo terapéutico también en cáncer de pulmón que está actualmente en boga, no tan actualmente, en los últimos 10, 15 años, que es el uso de la inmunoterapia. La inmunoterapia, en palabras muy simples,
no, en general no es el medicamento como tal, como lo conocemos, ¿no? Que tiene una farmacodinámica, que va a actuar en determinada parte del cuerpo como medicamento. No es así. La inmunoterapia lo que hace en este caso es bloquear la inhibición del sistema inmunológico eh, eh, promovido por las células tumorales. Básicamente la inmunoterapia va a estimular nuestro propio sistema inmunológico. La inmunoterapia lo que va a hacer va a activar el sistema inmunológico, va a ser un medicamento que va a activar nuestro propio sistema inmunológico para que haya un mejor reconocimiento de las células neoplásicas que producto de estas mismas, por mecanismos de evasión tumoral, por bloqueo de estas células inmunológicas, no estaban respondiendo del todo bien. Entonces, la inmunoterapia como blanco terapéutico tiende a bloquear estas señales, se les denomina puntos de control inmunológico. Entonces, tiende a bloquear estos puntos de control para que nuevamente se activen las células, los linfocitos T, sobre todo en este caso, y puedan reconocer el antígeno tumoral y puedan destruirlo. Entonces, hay pacientes que con la inmunoterapia también han respondido de manera formidable y tienen tiempos de sobrevida y de sobrevida global y sobrevida libre de progresión que no han llegado hasta aún a la mediana desde el inicio de su tratamiento. Ya para terminar, les presento, este es uno de los estudios que tiene mayor impacto actualmente en cáncer de pulmón. Son pacientes, como les mencionaba, que se les encontró una mutación puntual de sensibilidad ALK, la quinasa del linfoma anaplásico, y ya hubo estudios desde hace mucho tiempo, pero este estudio eh, eh, ya ha alcanzado una sobrevida global, una mediana de sobrevida global de 89,6 meses, lo que no se ha visto y no se esperaba ver. Entonces, ya que un paciente se encuentre, un paciente con cáncer de pulmón, que normalmente se tenía como un promedio de vida 6 meses, se haga lo que se haga, como decían antes, un paciente que le encuentres esta mutación, un paciente con cáncer de pulmón que le encuentres esta mutación ALK y que lo trates, completamente se va a beneficiar. Son 90 meses aproximadamente que le puedes dar de sobrevida global a un paciente que sin este tratamiento podría vivir solo 6 meses o 4 sin ningún tratamiento, con quimioterapia 8 a 10 meses. Entonces, es muy importante, quizá están entre el 3% de los pacientes con cáncer de pulmón y son la estrella de mar, difíciles de encontrar, pero si lo encontramos, esa estrella de mar, esa va a ser, digamos, la que va a recibir este beneficio de estas cifras tan altas de sobrevida. Entonces, depende de nosotros encontrar este tipo de pacientes y no dejarlos sin tratamiento. Bueno, en conclusión, quería informarles y quería darles algunos datos que no son nuevos, están estudiados, están publicados. Quizá ustedes puedan tener mucha mejor información de las que les doy, pero yo me iría contento si básicamente nos vamos teniendo esta información que la biomarcación en cáncer de pulmón es fundamental para un tratamiento óptimo. Podemos cambiar la perspectiva de lo que se tiene hasta ahora en cáncer de pulmón, sabiendo y teniendo en cuenta esta información. Solo teniendo una buena muestra y llevándola a unos estudios más específicos que, bueno, la industria nos está apoyando ahora y tratamientos que también el Estado nos está aportando a ese grupo de pacientes que pueden beneficiarse. Muchas gracias por su atención. Presto a alguna pregunta si es que la puedo responder. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Salinas. Mientras los participantes van redactando sus preguntas, en caso las tengan, lo pueden realizar en el apartado de chat de Zoom. ¿Podría brindarnos alguna recomendación adicional respecto al tema expuesto el día de hoy?
Sí, claro, la recomendación actual, y ya sabemos que este tipo de cáncer está relacionado mucho a la exposición, y en este caso los estudios te dan más validez a la exposición por humo de tabaco. Este, la mayor recomendación es no fumar, simplemente no fumar. Y a los jóvenes y a nuestros hijos y a las generaciones que vienen, este, también indicarles esto, ¿no? Que ya sea el tabaco de combustión o el cigarrillo electrónico, que realmente la parte del cigarrillo electrónico es un tema un poco que está quedando en la nebulosa. Sin embargo, ya se está publicando algunos estudios en el cual ya se ve el riesgo que tiene el consumo del cigarrillo electrónico, sobre todo por algunos componentes aditivos que le dan sabores, colores a este tipo de cigarrillos que también están relacionados a la aparición de cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, la primera recomendación es, lo mejor es evitar el consumo de tabaco y también el consumo de cigarrillos electrónicos. La recomendación dentro de los cuidados de cáncer de pulmón también se ve la exposición no solo a humo de tabaco, también el humo de leña. De hecho, en nuestra población no somos como Chile, Uruguay, Argentina, que son altos fumadores. Nosotros no tenemos un nivel tan alto de una población fumadora, pero sí tenemos una población que está expuesta al humo de leña y por mucho tiempo, desde la niñez. Ese tipo de población tenemos acá, sobre todo mujeres, adultas mayores que han tenido exposición a humo de leña, son las pacientes que en nuestro medio, por lo menos en nuestro hospital público, es donde vemos una alta incidencia de cáncer de pulmón, ¿no? Sin dejar de mencionar a pacientes que tienen otro tipo de exposiciones como a herbicidas, insecticidas, pinturas, corrosivos, detergentes y algunas poluciones de la industria, ¿no? En la industria textil, en la industria maderera, son todos aquellos que están expuestos a micropartículas. Tener cuidado y lo mejor es protegerse, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Al ver que no hay dudas respecto al tema, vamos a agradecer a cada uno de los participantes e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán encontrar nuevamente las telecapacitaciones y tele-IS. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Agradecemos el día de hoy su presencia y esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Gracias a ustedes. Saludos.